Veamos los ejemplos que corresponden al tema de fórmula molecular y fórmula empírica. Recordemos, la fórmula molecular es aquella que nos va a indicar la composición real del compuesto. Nos va a indicar con exactitud cuántos átomos de cada elemento están presentes en la fórmula. Por ejemplo, en esta del agua, que es H2O, nos dice que se combina 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Si el subíndice no está, quiere decir que vale 1. La fórmula molecular nos va a decir con exactitud cuántos átomos de cada elemento son necesarios para ese compuesto. Mientras que la fórmula empírica nos va a dar la relación más sencilla o simplificada de la fórmula, es decir, su mínima expresión. Veamos cómo se determinan. Si nosotros tenemos o conocemos la fórmula molecular de un compuesto, podemos determinar su fórmula empírica. Por ejemplo, la fórmula del benceno, que dice que tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Se simplifica. ¿Qué quiere decir? Que los subíndices ambos tienen que tener mitad o tercera o ser divisibles dentro de un mismo número, de modo que solamente queden números enteros. Ambos se pueden dividir dentro de 6. Nos quedaría la fórmula empírica, un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, porque ambos se dividen dentro de 6. 6 dividido 6 es 1 y 6 dividido 6 es 1. Eso es simplificar. Esta sería la fórmula empírica del benceno. Veamos otro ejemplo, los pentanos, que en este caso tenemos 5 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Vemos que ambos tienen quinta parte. Por lo tanto, dividimos cada subíndice dentro de 5 y decimos 5 dividido 5 es 1 y 10 dividido 5 es 2. La fórmula empírica sería CH2. Veamos un último ejemplo, el alcohol etílico. Tiene 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno, 1 de oxígeno y 1 de litio. Vemos que no se puede simplificar. 2 solamente tiene mitad, 5 tiene quinta y estos pues ya están en su mínima expresión. Su fórmula empírica sería la misma. Determinemos la fórmula empírica a partir del porcentaje de abundancia, que fue tema de la clase anterior. Veamos cómo sería el planteamiento. El hidrógeno y el oxígeno forman un compuesto en donde se encuentran en el siguiente porcentaje: de hidrógeno 11.19% y de oxígeno 88.89%. Para poder determinar la fórmula empírica, vamos a expresar esos porcentajes en gramos y dividirlo dentro de la masa atómica de cada elemento. Recordemos que la masa atómica se encuentra en la tabla periódica. Veamos, el hidrógeno tiene un porcentaje de abundancia de 11.19%, que eso lo pasamos a gramos, dividido dentro de su masa atómica, que es 0.01 gramos. Efectuando la división nos quedaría aproximadamente 11.08 mol de hidrógeno. Ahora pasamos al oxígeno. Los 88.89% lo expresamos en gramos y vemos su masa atómica en la tabla periódica, que es de 15.99. Efectuamos la división: 88.89 dividido 15.99 y eso nos da un total de 5.56 mol de oxígeno. Siguiente paso es dividir cada uno de los resultados que obtuvimos entre el número menor, 11.08, y 5.56. El menor es 5.56. Veamos el hidrógeno. Tomamos el resultado que nos dio 11.08 dividido el menor de estos dos, que son 5.56. Lo dejamos en un número entero y aproximadamente es 2. Por lo tanto, decimos que de hidrógeno hay 2 átomos. Pasamos ahora a oxígeno. El oxígeno tiene 5.56 dividido el menor de estos dos, que sería 5.56. Eso es igual a 1. O sea que habría un átomo de
oxígeno. La fórmula empírica sería H2O. Si se recuerda, es la fórmula molecular también del agua. Pasemos al otro ejemplo. El carbono, hidrógeno y el oxígeno forman un compuesto en el que se encuentran en la siguiente relación porcentual. Carbono 40%, hidrógeno 6.66% y oxígeno 53.34%. ¿Cuál es la fórmula empírica? Recordemos que el primer paso es expresar esos porcentajes en gramos y dividirlo dentro de la masa atómica de cada elemento. Empecemos con el carbono. 40% lo pasamos a 40 gramos dividido dentro de su masa, que es 12.01, y aproximadamente es 3.33 mol de carbono. Veamos el hidrógeno. 6.66% lo pasamos a gramos dividido 1.01 y nos da 6.59. Y por último el oxígeno. 53.34% lo pasamos a gramos dividido dentro de su masa, que es de 15.99, y el resultado es de 3.34%. De estos vemos el más pequeño, que sería 3.33. El siguiente paso es dividir cada uno de los resultados que obtuvimos dentro del más pequeño. Empecemos con el carbono. 3.33 dividido el más pequeño, que es 0.33, es igual a 1. O sea que hay un átomo de carbono. Siguiente, hidrógeno. 6.59 dividido el más pequeño, que es 3.33, y eso nos da un total de 2. Quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno. Y el último, que sería el oxígeno. 3.34 dividido 3.33, y eso es igual a 1. Hay un átomo de oxígeno. La fórmula empírica CH2O. Determinemos ahora la fórmula molecular de la glucosa, si su fórmula mínima, o sea, su fórmula empírica, es CH2O. Y su peso molecular es de 180 ohms. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El primer paso en esta situación es calcular el peso de la fórmula empírica. ¿Cómo calcular el peso de una fórmula? Recuerde que es el número de átomos por su peso atómico. Su peso o masa atómica es la que se encuentra en la tabla periódica. Empezamos con el carbono. Hay un átomo de carbono multiplicado por su peso, que son 12.01, es igual a 12.011. Luego sigue el hidrógeno. Hay 2 átomos de hidrógeno multiplicado por 1.01 es igual a 2.02. Y por último el oxígeno, donde tenemos un átomo de oxígeno multiplicado por 15.99, aproximadamente son 15.99. La masa de la fórmula empírica es 30.021. Teniendo la masa de la fórmula empírica, dividimos el peso molecular dentro de esta masa que encontramos. 180, que es el peso molecular, dividido dentro de el peso de la fórmula empírica, que son 30.02. Lo dejamos también en un número entero. 180 dividido 30.02 es igual a 6. Este 6 lo vamos a multiplicar por los subíndices de la fórmula mínima o la fórmula empírica, que es CH2O. 6 por CH2O. Por los subíndices. 6 por 1 es 6. 6 por 2, 12. Y 6 por 1 es 6. La fórmula molecular es C6H12O6, o sea, carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Veamos otro ejemplo. Calcular la fórmula molecular para un compuesto que su masa molar es de 70 gramos y contiene 85.7% de carbono y 14.3% de hidrógeno. Nos dan los porcentajes de abundancia y su masa molar. Iniciemos
pasando esos porcentajes de abundancia a gramos. 85.7, que corresponde al carbono, dividido 12.01 gramos. Estos 12.01 gramos, recuérdese que es su masa atómica. Nos da un total de 7.14 mol de carbono. Ahora el hidrógeno, 14.3%, que lo pasamos a gramos, dividido 1.01 gramo, que es igual a 14.16. Solamente tenemos esos dos. Y ahora recuérdese que dividimos dentro del más pequeño. Carbono 7.14 dividido 7.14, 1. Ya que hay un átomo de carbono. 14.16 dividido 7.14, 2. O sea que hay dos átomos de hidrógeno. Luego, teniendo ya la fórmula empírica, que sería CH2, calculamos el peso de la fórmula empírica. Carbono, un átomo, por 12.01, que serían 12.01. Hidrógeno, que hay dos átomos, por 1.01, serían 2.02. Hacemos la sumatoria y la masa de la fórmula empírica sería 14.031. Cuando ya tenemos la masa de la fórmula empírica, dividimos el peso o la masa molar dentro de la masa de la fórmula empírica. Y serían 70 dividido 14.03. Nuevamente lo dejamos con un número entero, sería 5. Recuerde que ese 5 multiplica los subíndices de la fórmula empírica y quedaría 5 por CH2. 5 por 1, 5, y 5 por 2, 10. Carbono 5, hidrógeno 10 sería la fórmula molecular. Recuérdese que por cualquier duda puede comunicarse conmigo al correo electrónico o bien al número de teléfono que ya se le proporcionó. Gracias por su atención.